Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a continuar escuchando posicionamientos sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene que regresar a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Cómo lo siguen viendo este hecho los distintos sectores productivos del país? El día de hoy vamos a escuchar a la CEMIC, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en voz del ingeniero Félix Grajales Montiel, miembro del Consejo Consultivo de la CEMIC, Delegación Veracruz Puerto, y también expresidente de este organismo. Ingeniero, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a tu audiencia. Igualmente, ingeniero, de nueva cuenta platicar con usted bueno, escuchar el posicionamiento que ustedes tienen como sector productivo importantísimo del país, que es el ramo de la construcción. ¿Cómo vieron ustedes esta determinación de la Suprema Corte en torno a la Guardia Nacional? Mira, es una percepción personal más que institucional que desde luego como todo empresario y ciudadano preocupado por el futuro del país, creo que deberíamos de estar muy atentos a lo que sucede en el ámbito político, porque de ello depende el futuro de nuestro patrimonio, de nuestros hijos, de la posibilidad de trabajar de nuestra gente y del crecimiento del país. Entonces, creo que lo que hemos venido viendo es un ataque permanente de parte del presidente de la República y sus dependencias a las instituciones que por definición y por salud deben ser independientes, autónomas. Y ya pasamos por varias reformas que han tropezado y ahora con satisfacción vemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su trabajo, deliberan y fallan en favor de la Constitución, y creo que al hacerlo fallan a favor del país. Entonces, no es una cuestión menor. Me parece que todo lo que veníamos viendo desde el año pasado como una amenaza a las instituciones y a que se pueda implantar en México un, una, una dictadura de facto, creo que va a encontrar contrapesos y esto tiene que darnos cierta tranquilidad. Sin embargo, no hay que seguir atentos qué está sucediendo o qué puede suceder. ¿Por qué? Porque si algo estamos ciertos es de que para que haya empresa tiene que haber tranquilidad, tiene que haber certidumbre económica, tiene que haber certidumbre jurídica para que las inversiones sigan llegando al país. Y si no hay esta condicionante, seguramente que no las veríamos como al principio de este año empezamos a ver anuncios que ya lo comentamos, como la inversión en Veracruz de la cervecera, los desarrollos que se siguen haciendo por parte de la iniciativa privada en el ámbito de la vivienda media y residencial, además de la vivienda de interés social, que son las que mantienen a la actividad de la construcción ocupada en cierta medida. No la capacidad instalada que se tiene, pero sí mantienen en cierta medida alguna ocupación, y esto, si no se dan circunstancias de estabilidad, tengan la plena seguridad de que veríamos cómo estos capitales migran o se van para otros lugares. Es la percepción que yo tengo. No sé si la compartas conmigo, pero es una parte de lo que nos debe preocupar a los veracruzanos y a los mexicanos en general. Claro que sí, ingeniero, sí, sí lo comparto, porque en primera instancia tiene que prevalecer el Estado de Derecho y es lo que tenemos que estar buscando nosotros como sociedad y exigirle a las distintas autoridades que prevalezca precisamente esto, la certidumbre que nos da el que el Estado de Derecho
exista y persista en nuestro país, porque si se cumplen las leyes, pues va a haber una mayor certeza para la inversión y para nosotros como sociedad en general. Y la otra parte que también coincido, ingeniero, es el contrapeso, que existan contrapesos para el poder, porque esto nos da un balance y un equilibrio en, Sin duda. en el desarrollo. Entonces, es importantísimo, ingeniero, esto y sobre todo ver que ustedes, usted da su punto de vista personal, pero es muy importante que los distintos sectores participen como lo hacen ustedes y que den su punto de vista precisamente para esto, para también hacer valer estos contrapesos ante situaciones que vemos que no son las más adecuadas, ingeniero. Y la otra parte que recién acabamos de verlo es el pronunciamiento también de la Suprema Corte en cuanto a los temas de seguridad, porque es fundamental y creo que se está confundiendo. No es que se esté en contra de la actuación de la Marina, de la actuación del Ejército, salvo algunas polarizaciones ahí que se vienen mencionando, pero que creo que en términos generales hay una buena percepción del actuar de la Marina, del actuar del Ejército, y creo que se le está poniendo en mucho riesgo cuando se le quiere involucrar en temas de seguridad, que no es su función, que no está para esto. Porque si tenemos que ser eh, congruentes, tenemos que decir que para que haya toda la inversión que se quiere para poder seguir teniendo crecimiento económico, debe haber seguridad, porque el tema de seguridad es vital. Eh, y está bien que los órganos que tiene el Estado para garantizar seguridad a la sociedad y a los empresarios trabajen en ese sentido, pero es muy riesgoso que se deje una institución plasmada en actividades de seguridad pública cuando no es su función, no está constitucionalmente diseñada para tal fin, y se corre el riesgo de que a alguien con pretensiones autoritarias pudiera usar las Fuerzas Armadas para fines totalmente perversos, diferentes a lo que la ley y la Constitución de México le permiten. Definitivamente, ingeniero, pues muy buenos puntos y vamos a seguir atentos con ustedes como grupo eh, trascendente para el desarrollo del país, como son la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC. Ingeniero, muchísimas gracias, como siempre. Terminaría, Jorge, nada más con esta observación que no me canso de repetirla. Tenemos que eh, tener siempre como presente, que no se le olvide a la opinión pública, de que el gobierno no paga impuestos. Los que pagamos impuestos somos los empresarios y los que consumen y los iniciativa privada. Entonces, que no se vayan con el cuento de las dádivas y de los regalos, porque lo que el gobierno regala es lo más caro que existe. Así que hay que cuidar a nuestras empresas, hay que cuidar a nuestros trabajadores, a nuestros jóvenes, a nuestros talentos, para que sigan teniendo oportunidad de trabajo en Veracruz y no tengan que emigrar a otras regiones. Ojalá y así sea. Ojalá que así sea. Excelente, ingeniero, como siempre. Muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, quedo a tus órdenes, gusto saludarlos. Igualmente, muchas gracias al ingeniero Félix Grajales Montiel. Él es miembro del Consejo Consultivo de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto, y también expresidente de este organismo. Nos vamos al corte, regresamos.